Hola, ¿cómo están mis amores? Muchas bendiciones, les saluda otra vez Celi del Ministerio Celi y Joel. Y hoy les traigo un testimonio muy impactante de mi amada, querida, bella, linda cuñada Sandra. Gracias por la invitación, cuñada. ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra. Les voy a contar parte de lo que es mi testimonio, la manera en la que Dios rescató mi vida. Espero que sea de bendición para ustedes. Cuando tenía 19 años conocí del Señor, le entregué mi vida al Señor y empecé a caminar con Él, pero Dios me dio una promesa de que iba a transformar mi vida, de que me iba a levantar para ser de bendición para otras personas. Cuando tenía 19 años, a mí me quitaron mis trompas de falopio, me las extirparon, yo no tengo ninguna. El doctor me dijo que yo no iba a poder tener hijos, sino solamente a través de un embarazo in vitro. Al pasar el tiempo, esto fue ocasionando en mí que yo me volviera una persona amargada, que yo me convirtiera en una mujer frustrada, en una mujer muy deprimida, que empezara a tener momentos difíciles, decaimientos. Yo no sé si ustedes quizás en algún momento lo hayan vivido, pero sí tenía muchos estados de depresión. A los 26 años yo me casé y mi frustración fue creciendo más y más cada vez al saber que yo no podía darle hijos a mi esposo. Y esto fue haciendo que yo retroceda en mi caminar con Dios y de que yo me fuera alejando de Él, hasta el momento en que ya no quise saber nada más de Dios. Me alejé totalmente, me fui totalmente al mundo, hice de mi vida un desastre, un total desastre. En este tiempo, un día yo estaba en una fiesta de carnaval y estuve tomando mucho, bebiendo, mojándonos con las personas que estábamos en ese momento. Al transcurso del tiempo, de las horas, donde yo ya me encontraba totalmente ebria, me senté en una vereda sola, me alejé de la gente y me senté y empecé a conversar con Dios en mi mente y le dije: Señor, mira lo que me he convertido, esto es lo que soy ahora, lo que tú ves aquí, esta mujer borracha, esta mujer totalmente perdida. En ese momento yo sentí que era el tiempo donde yo quizás iba a encontrarme con Dios nuevamente y fui a mi casa, me metí en mi casa, me encerré en mi cuarto. En ese momento fue algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Fue el momento crucial que cambió mi vida totalmente. Fue el momento que transformó todo. Yo me tiré al piso y llena de tanto dolor, llena de tanta vergüenza de aquello en lo que yo me había convertido, yo me tiré al suelo y pegué un grito. Yo grité: Señor, te necesito, ven ahora, te necesito, ven ahora, y empecé a gritar como una loca. Y en un instante sentí la presencia de Dios, estaba ahí en mi cuarto Él. El Espíritu Santo empezó a arrancar algo dentro de mí. En ese instante yo sabía que nunca más iba a volver a ser igual. Su presencia estaba ahí conmigo, su presencia estaba quitando aún la borrachera que yo tenía. Fue algo sobrenatural que yo jamás voy a olvidar, la presencia de Dios en mi vida en esa habitación. Luego de eso no volví a ser la misma. Durante 2 semanas yo empecé a sentir como Dios arrancaba de mí el deseo de tomar, como Dios arrancaba de mí aquellas debilidades, como Dios empezó a apartarme para Él. Al transcurrir las 2 semanas recibí un correo donde una joven me decía que tenía 7 meses de embarazo, que se acababa de enterar de su embarazo y de que ella no podía tener al niño que estaba esperando en su vientre, de que su familia no lo podía saber y que ella necesitaba entregarle el bebé a alguien. En ese momento yo le pregunté a Dios: ¿esto es lo que tú tienes planificado para mí? Y empecé a conversar con mi esposo, y mi esposo, muy sorprendente para mí porque nunca había querido adoptar un hijo, pero en este caso él me dijo: ok, vamos a hacerlo. Recibimos al bebé. El primer día en que él nació nosotros lo recibimos, fuimos a verlo a la clínica donde él nació y lo llevamos con nosotros. Fue una etapa tan maravillosa para mí, una experiencia que tanto anhelaba. Poderlo lidiar, poder cuidarlo, poder tenerlo con nosotros fue algo maravilloso. Le pusimos por nombre Jeremías, y a medida de que teníamos al bebé y de que fuimos criándolo, Dios a través de su vida fue cambiando nuestro corazón, fue afirmándome,
fue poniendo en mí el deseo de ser un buen ejemplo para el niño, de criarlo conforme la palabra, de decirle al niño quién es Dios, de enseñarle. Este bebé fue el medio que Dios usó para acercarme nuevamente a Él, para acercarme más a Dios, para sacarme del mundo, y a través de este tiempo pues fueron 6 meses en los cuales yo recibí en mi vida una transformación tan radical. Todo lo que yo no había podido ser desde los 19 años hasta este tiempo, Dios lo hizo en 6 meses. Yo no era ya la misma Sandra, yo no pensaba igual, yo no andaba igual, yo no miraba igual, yo no miraba el mundo como lo miraba antes. Todo lo que antes amaba ahora lo aborrecía. Dios usó a este bebé para cambiar totalmente mi vida. Pero cuando el bebé tenía ya 6 meses de edad, empezó a presentar síntomas de una enfermedad que nosotros no conocíamos. Empezó siempre a tener gripes, pero no cualquier gripe, eran gripes muy fuertes. Él sufría mucho, corríamos al hospital, pasábamos 2 días, 3 días en el hospital, regresábamos a casa, no durábamos mucho tiempo, luego una semana otra vez volvíamos al hospital, y así pasamos en el transcurso desde los 6 meses hasta que el bebé cumplió 1 año. Pero en todo este tiempo que pasó, yo me afirmaba más y más en Dios. No sabía de qué manera Dios lo estaba haciendo. En aquel momento no lo entendía, ni siquiera me daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo conmigo, pero Dios estaba trabajando. En medio de toda esa aflicción, en medio de todo ese dolor, de todo ese momento tan tormentoso que nosotros vivíamos, Dios trabajaba en mí. Cuando el bebé cumplió 1 año, le dio meningitis y nosotros estuvimos en el hospital 16 días. El bebé salió, el doctor nos dijo que estaba curado, que él ya estaba mejor, que él ya no iba a retroceder en la enfermedad, pero no fue así. Volvimos a casa, Dios seguía trabajando en nosotros, empecé a crecer espiritualmente, a conocer más de su palabra, a tener experiencias maravillosas con el Espíritu Santo. Y este niño de verdad era el instrumento tan grande que Dios usaba. Él era, en su corta edad, él era un adorador, él era un niño que se enamoraba tanto de las cosas de Dios y él definitivamente me acercaba más y más, cada vez más y más a Dios. Al pasar 1 año, cuando mi hijo tenía 2 años y casi 4 meses, faltando 3 días para que cumpla 2 años, 4 meses, mi hijo enfermó nuevamente. Cuando él enfermó por la noche, le dio fiebre. Yo no sabía por qué era. Nosotros vivíamos en aquel entonces en un lugar donde la medicina no es buena, donde no hay buenos hospitales, donde no hay buenos médicos, y de paso es muy lejos de la ciudad. Nosotros vivíamos en Galápagos. Yo estaba sola, mi esposo había viajado a Guayaquil para poder buscar un trabajo, y sola con él pasé toda la noche tratando con los síntomas que tenía en aquel momento. Al día siguiente yo fui al hospital. Quedamos internos en el hospital, al niño le pusieron sueros, el doctor empezó a hacer muchos exámenes, no sabían qué era lo que tenía, no entendíamos qué era lo que estaba pasando, los exámenes no arrojaban ninguna respuesta y no se sabía realmente lo que estaba sucediendo. Pero cuando mi esposo llegó a Galápagos nuevamente, fueron pocas horas y el doctor dijo que teníamos que salir a Guayaquil para que lo pudiéramos revisar acá, porque no había ya otra forma de poder saber qué era lo que le estaba pasando y mucho menos de ayudarlo. Nosotros llegamos a Guayaquil, el bebé empezó a tener síntomas en la noche, fiebre, vómitos. Apenas amaneció fuimos al hospital, el bebé para esto ya estaba vomitando sangre. Yo no sabía que el bebé estaba teniendo un derrame interno. Esto lo supe después cuando llegamos al hospital. Le pusieron suero y el doctor dijo que le tenía que hacer muchos exámenes. Empezaron a hacerle muchos exámenes, llamaron a otros médicos, estuvieron investigando qué era lo que pasaba para poderlo ayudar, pero no había los medios en el lugar donde yo vivía y tuvimos que solicitar, o el doctor nos dio el pase para poder viajar y traer al bebé juntamente con una enfermera al hospital de acá de Guayaquil. Mi esposo llegó ya de viaje y nosotros volvimos todos, nos vinimos acá a Guayaquil. Cuando llegamos aquí eran las 6 de la tarde, el bebé a las 2 horas, o sea a las 8 de la noche el bebé cayó en coma. Y yo lo vi a él lleno de sondas, de tubos, lleno de máquinas, y mi hijo totalmente en coma, dormido,
yo solo lo tocaba y no sabía qué era lo que iba a suceder. Pasaron las horas y yo me sentía muy cansada. A las 3 de la mañana yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a dormir un ratito afuera porque me muero de sueño. Y yo tenía tanta confianza porque en todo el transcurso, desde que él nació hasta estos 2 años, yo había visto la mano de Dios en su salud tantas veces. Había visto a mi hijo al borde de la muerte tantas veces y tenía toda la confianza de que Dios lo iba a sacar de eso también. Entonces yo dije, no, aquí no va a pasar nada malo, Dios tiene el control, y me fui a descansar. Cuando yo me fui a descansar, al poco rato, creo que fue 1 hora o media hora, mi esposo me fue a buscar y me dijo, ven porque te llama la doctora. Cuando yo iba caminando, iba por el pasillo del hospital. En medio del pasillo, el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice, detente. Yo ya recibí a Jeremías en mis brazos. Y yo le dije, no me digas eso porque no lo voy a aceptar. Y el Señor me dijo nuevamente, ya lo recibí en mis brazos. Ustedes no se imaginan cómo yo me sentí en ese momento. Fue el instante más horrible de mi vida. Empecé como una loca a caminar por el pasillo. Empecé a decir que reprendía espíritu de muerte, que la muerte no se iba a llevar a mi hijo, y empecé a orar y a interceder por mi hijo, pero Dios me estaba diciendo otra vez, no más, no pidas más, porque ya lo recibí en mis brazos. En ese momento ya no tenía más fuerzas, ni siquiera para pelear con Dios, ni siquiera para decirle nada, solamente caí al piso de rodillas, grité y solamente empecé a decirle, Señor, gracias por el tiempo que me diste a Jeremías. Señor, gracias por el tiempo que lo tuve, gracias por permitirme ser madre, por ese tiempo que yo pude tenerlo en mis brazos. Gracias, Señor, por ese tiempo. Y mi esposo se acercó a mí y yo le dije a mi esposo, amor, despídete porque Jeremías ya se fue. Mi esposo me dijo, no, ¿por qué? Y yo le dije, no reclames a Dios, por favor. Nos acercamos hasta la puerta donde estaba la habitación, donde estaba mi hijo. Cuando nos acercamos, encontramos a los médicos haciendo electroshock, haciendo resurrección a mi hijo, porque efectivamente había tenido un infarto. La doctora se acercó a nosotros y nos dijo, no les voy a dar esperanzas, el bebé acaba de tener un infarto, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, no quiero que entres a mirar, me dijo la doctora, pero a lo lejos yo estaba viendo a los médicos tratando de resucitar a mi hijo, pero ya Dios me había dicho. Simplemente lo dejé ir, lo dejé en las manos de Dios, lloramos, gritamos, era incontenible, era un dolor muy profundo, era un dolor muy grande. Hasta hoy han pasado ya prácticamente 7 años y no puedo decir que el dolor no se ha ido, no puedo decir que no lo extraño, porque es algo que jamás uno se va a olvidar. Pero lo que sí puedo decir es que Dios, a pesar de cosas tan difíciles, de pasar cosas tan duras, Él nunca nos deja, que Él tiene la sanidad, que Él tiene el bálsamo para cada uno de los sufrimientos que nosotros tengamos que pasar. Al pasar el tiempo, luego de haber enterrado a mi hijo, sucedió algo más en mi vida. Aunque yo empecé a caminar en fe, aunque yo recibí la fuerza de parte de Dios de no decaer, al pasar 1 año y algunos meses, yo decidí hacerme un embarazo in vitro. Empecé el tratamiento y el día que ya tenía que hacerme el examen para saber el resultado, si yo había quedado embarazada, salió negativo. A pesar de que los médicos habían dicho de que yo era una de las personas más aptas para poder quedar embarazada, pues Dios no lo permitió así. Llegué ese día a mi cuarto, a mi habitación, lloré tanto, me sentía muy decepcionada, pero yo le dije a Dios en mi habitación, yo voy a seguir adelante, pero no quiero más hijos.
No quiero saber nada de tener hijos, he sufrido mucho por causa de eso y ahora lo único que yo quiero es servirte, lo único que yo quiero es que tú uses mi vida para bendecir a otros. Pero yo no quiero saber más de niños y sé que había quedado un dolor en mi corazón. Humanamente había un dolor en mi corazón. Pero Dios ya me había dicho que Él iba a tratar con mi corazón. Yo nunca cuestioné a Dios por lo que estaba pasando, simplemente seguí, avancé en mi vida como una mujer cristiana, seguí sirviéndole. Pero un día, en mi cuarto sola, le pregunté a Dios, le dije, ¿por qué pasó todo esto? Y el Señor me respondió, a veces tengo que permitir cosas en tu vida para que tú puedas cambiar, para que tú puedas mejorar. El destino de Dios es perfecto, lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Cuando yo me hice el embarazo in vitro y pensaba que yo iba a tener un bebé, pues no, me pusieron en mi vientre 2 embriones. Yo creí que estaba ya pues embarazada, ¿no? Faltaba todavía unos días para hacer el examen. Yo tuve un sueño y vi a Jeremías grande. Lo vi crecido tal como si nunca se hubiera ido, o sea, como si hubiera pasado el tiempo y él hubiera crecido normalmente. Cuando Jeremías murió tenía 2 años, 4 meses. Y cuando tuve este sueño era como un niño casi de 4 años. Hablaba más claro, había cambiado, había crecido prácticamente. En este sueño él se acercó a mí, vino corriendo hacia mí. Yo estaba en casa, él se tiró sobre mis brazos y yo lo hice para afuera para poderlo mirar. Lo vi que estaba más grande, su cabello había crecido, estaba más grueso, más gordito. Y lo abracé muy fuerte y le dije, mi amor, estás aquí, estás hablando, hablas claro, has crecido. Y él me dijo, sí mamá, estoy bien. Y él me dijo, mamá, juega mucho con mi hermanito. Yo me quedé en ese momento pensando, ¿con mi hermanito? ¿Cuál hermanito? Y de repente me desperté. Cuando yo desperté, creí que su hermanito a quien él se refería era que yo tenía en mi vientre al bebé que estaba anhelando. Por el tratamiento que me hice, pero realmente no, ese tratamiento salió fallido, pero a quien se refería era al que hoy tengo, que es a Daniel, porque a los pocos días llegó Daniel a nuestras vidas. Pasó, después de ese examen, pasó como una semana. Para este entonces yo tengo una hermanastra que sufre de una discapacidad mental y ella estaba embarazada. Cuando ella estaba embarazada, pues yo oraba por ella, yo le pedía a Dios que cuando su hijo naciera ella pudiera tener la capacidad de amarlo, de cuidarlo. Yo oraba para que despertara en ella ese amor de madre que su criatura iba a necesitar. Esa era mi oración. Cuando pasó lo del examen, a la siguiente semana mi hermanastra se le adelantó su parto. Yo estaba en casa, sabía que mi papá iba a ir a buscarla al hospital porque ya estaba ya dando a luz. Yo doblé mis rodillas y empecé a orar por la criatura y empecé a decirle al Señor que tuviera misericordia del bebé, aquel instinto maternal, y empecé a orar por él. El bebé nació, efectivamente, nació muchas semanas antes, entonces él estuvo en la incubadora, todo el tiempo que el bebé estuvo en el hospital, en la incubadora, ya tenía él un riesgo de muerte también, había nacido de por sí ya con el peso muy bajo y yo no lo conocía, yo no lo había ido a ver porque estaba en esta etapa donde yo no quería saber de niños, pero mi corazón de madre no me permitía dejar de orar por él. Y yo oraba para que Dios lo sane en el hospital y pasados los días el bebé salió del hospital y fue con su madre a casa. Pero sucedía de que mi papá en casa comentaba la situación del niño, mi hermanastra no le daba de comer, no lo alimentaba porque, como les digo, ella no tenía la capacidad, su mente es como el de una niña, ella no le daba de comer y yo permanecía orando por el bebé. Cuando el bebé cumplió 1 mes y 9 días, mi papá llegó a casa y dijo que ya no podía más, que necesitaba hacer algo con el bebé porque estaba totalmente delgado. Yo no lo había visto aún. Yo le dije que lo llevara a casa para cuidarlo
mientras él veía qué hacía en esta situación. Pero jamás me había comprometido en mi corazón a criar al niño. Simplemente quería ayudarlo hasta que vieran qué hacían con él. Cuando el bebé llegó a casa era tan pequeño, era muy pequeñito, no tenía ni siquiera el tamaño ni el peso de un niño recién nacido. Ya había pasado 1 mes, 10 días de nacido, pero él tenía el peso menor al de un niño recién nacido. Era totalmente delgado, lo llevamos al médico, la doctora nos dijo que no nos hiciéramos ilusiones, que no teníamos muchas esperanzas, no sabemos lo que iba a pasar con él, que el bebé estaba muy deshidratado, que el bebé estaba muy desnutrido. Y empecé a alimentarlo. La doctora nos sugirió alimentarlo cada 1h30. Yo no dormía, yo me sentaba al borde de su cuna porque me dormía, me recostaba ahí porque cada 1h30 me tenía que despertar para darle biberón para que él pudiera comer en pequeñas cantidades, puesto que su estómago no receptaba bien el alimento por haber pasado todo este tiempo prácticamente sin comer lo suficiente. Un día, creo que era el 3er día, donde yo estaba alimentando a Daniel, él se llama Daniel, cuando yo lo estaba alimentando en su cuna, yo le pregunté al Señor en una madrugada, le dije, ¿cómo hiciste o por qué a Daniel lo sustentaste durante 1 mes y más en su casa, donde él no recibía alimentos? ¿Cómo no murió? ¿Cómo le diste vida a él, pero no le diste vida a Jeremías? Y el Señor me respondió directamente, el Espíritu Santo habló a mi vida y me respondió, me dijo, porque Jeremías había cumplido ya el propósito de su vida por el cual él vino a la tierra. Y el propósito de su vida era llevarte a ti hacia mí, afirmarte a ti, darte ese valor para que tú te puedas afirmar y puedas seguir mis pasos. Pero Daniel aún no ha terminado de cumplir su propósito en esta tierra. Y soy yo el que lo tuve con vida. Soy yo el que lo sostuve cuando él estaba en ese lugar, en esa casa, sin alimento. A pesar de que su madre no lo alimentaba, él pasaba muchos días sin comer, pero era yo su sustento, era yo su alimento, era yo su líquido. Y por eso Daniel ha sobrevivido. Y Daniel empezó a crecer, se puso hermoso, se puso un niño muy grande, muy sano, y hasta el día de hoy Daniel ya tiene 5 años y sigue viviendo con nosotros. Y lo que te quiero decir con mi testimonio es que Dios es un Dios de multiformas, que Dios no es un Dios de un solo diseño, que Él no hace las cosas como solamente nosotros las esperamos, como nosotros las deseamos. Quizás tú me podrías decir, o quizás mujeres que están pasando por una situación parecida a la mía, que no puedan tener hijos, de pronto te preguntas y dices cómo Dios va a hacer que yo tenga un hijo, pero Dios sabe hacer las cosas de tantas maneras. Y no importa la manera en la que Dios lo haga, tú nunca dejes de creer en el milagro que va a suceder. Hoy yo disfruto de la vida de Daniel y es un niño maravilloso. He podido experimentar con él el amor de un hijo. No me hace falta tener un hijo en mi vientre para saber el amor de un hijo, porque lo he recibido a través de él. Lo recibí también a través de Jeremías en el poco tiempo que estuvo conmigo. Y te puedo decir de que más que todo, Dios me acercó a él, aunque tuvo que permitir tanto sufrimiento en mi vida, aunque tuvo que permitir tantas lágrimas, aunque tuvo que permitir que pasáramos tantas cosas difíciles. Por mucho tiempo mucha gente me vio sufrir y mucha gente sufrió conmigo. Pero lo que Dios ha hecho hasta aquí conmigo realmente es maravilloso, porque a través de toda esta situación pudo cambiar aquella Sandra débil, aquella Sandra que no podía despegarse del mundo, aquella Sandra que no podía soltar todo el pecado, aquella Sandra que no podía despojarse de toda su maldad, la transformó a través de cada una de estas vidas, a través del sufrimiento, a través del dolor. Y muchas veces Dios tiene que permitir ciertas cosas en nuestras vidas que son realmente difíciles, que en el momento tú y yo no las podemos entender, pero que tienen un propósito para nuestras vidas, que tienen un fin. Y el fin es cambiarnos, el fin es transformarnos, el fin es que nosotros podamos ser un instrumento en sus manos, que podamos bendecir a otros a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que te quiero compartir, y que si tú estás pasando una situación como la mía, si de pronto tú estás anhelando, si tienes un hogar y anhelas tener un hijo, o has pasado la muerte de un hijo,
que sepas que Dios no te va a dejar, que sepas de que hay más allá algo, que no termina ahí, que todo lo que Dios hace en tu vida tiene un propósito y es aquel propósito el que tú tienes que buscar. Una de las cosas que yo aprendí en todo este proceso, que yo aprendí en todo lo que he vivido, es de que Dios también quería mostrarme que lo más importante en mi vida no era ser madre, era el anhelo de mi corazón, pero cuando yo tuve a Jeremías y cuando perdí a Jeremías, cuando Dios decidió llevarse a Jeremías, Él me hizo entender que lo más importante en mi vida era que yo le conociera a Él, que yo me acercara a Dios y que viviera mi vida cumpliendo el propósito que Él tenía para mí. Que el tener hijos había sido durante muchos años como la piedra que no me dejaba avanzar, ese afán que no me permitía continuar. Y por eso Dios quería mostrarme que lo más importante en mi vida es Él. Aunque quizás pueda sonar muy duro, lo más importante en la vida de un ser humano es Dios. El esposo, los hijos, todo lo que anhelamos en esta tierra son añadiduras que Dios nos puede dar. También quiero aconsejarte que no te afanes, que esa no sea tu desesperación como lo fue para mí, porque durante muchos años me detuvo todas las bendiciones que Dios quería darme, ese encuentro maravilloso que Dios quería tener conmigo, lo detuvo el afán, lo detuvo la frustración, pero al conocer que Dios es capaz de hacer todas las cosas, ese afán se fue de mi vida. Y cuando yo recibí a Daniel, yo ya no tenía afán, yo ya no estaba desesperada por un hijo. Fue tan rápido que Dios lo hizo. Cuando el afán se fue de mi vida, Él trajo la bendición. Y le podemos decir, Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú nos has dado. Gracias por tu amor inmenso, gracias porque tú sabes cómo haces las cosas y en el tiempo que tú las haces y que tu tiempo es realmente perfecto, tú nunca te equivocas, Señor. Te quiero dar gracias por cada una de las personas que me están viendo ahora, que están escuchando, Señor, y que ellos puedan saber, Señor amado, que tú tienes el control absoluto y total de sus vidas. Que el afán no sea parte de nuestros corazones, Señor, para que no podamos quitar del lugar principal a quien se lo debe, a quien es el merecedor de todo, Señor, que eres tú. Que tú mires, Padre, el anhelo de cada corazón, Señor, a través de esta pantalla, Padre, que tú mires cada anhelo y que tú puedas hacer realidad aquello que está dentro de tu voluntad, aquello que nos hace bien y que nos alinees a tu voluntad sobre todo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Bebé! Él es Daniel. Diga hola.